Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta videotutoría sobre el curso de métodos mixtos de investigación. Yo soy el profesor Emanuel, uno de los tutores a cargo de este curso, y estaré con ustedes en el próximo rato tratando de abordar distintos puntos clave de lo que llevamos del curso hasta el momento. Vamos a empezar haciendo como un breve repaso de lo que implica la investigación desarrollada a este punto, que es un poco repaso de construcción de objetivos, justificación, antecedentes, pero enfocándonos en lo que nos va a dar paso para entender mejor lo que sería la construcción de un diseño mixto, que es donde vamos a enfocar la segunda parte de la presentación, donde veremos con detalle cada uno de los diseños mixtos que nos toca estudiar en este curso. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con la presentación. Muy importante señalar que este libro que ven en pantalla, el de metodología de investigación, es la base del curso. Este libro es el que estamos leyéndolo casi completo. Un énfasis muy particular al capítulo 17, que es donde hablamos de los métodos mixtos. Importante destacar que junto con las orientaciones didácticas del curso, hay un pequeño manual o guía de lectura de este libro que lo acompaña. La idea es que ustedes estén leyendo este libro de la mano con esa guía, y vienen como preguntas que debería hacerse uno antes de leer ciertos capítulos, o preguntas que vienen después, como para que tengamos una aproximación más interesante y más completa de lo que nos ofrece el texto. Cabe señalar que todo lo que vamos a ver a continuación en las siguientes presentaciones está extraído de material del curso. Aquí no estamos viendo algo adicional, entonces lo estamos haciendo así precisamente para rescatar el material al que ustedes ya tienen acceso. Entonces, empezando por lo básico, ¿qué es lo que se busca con una investigación? Bueno, una investigación busca explicar, describir, caracterizar, conocer fenómenos, explorarlos, destacarlos, ¿verdad? Entonces, suena muy básico, suena muy lógico, pero usualmente encontramos muchos problemas al respecto en los avances de investigación. ¿Por qué? Porque se solicita investigación y lo que recibimos son otras cosas. Por ejemplo, propuestas de desarrollo de capacitaciones o desarrollo de cursos o construcción de un programa educativo con ciertas características y demás. Pero no, estamos partiendo de que lo que se quiere hacer es investigar, descubrir algo. Entonces, hay que seleccionar un fenómeno, algo sobre lo que se tenga poca información, y procurar por precisamente empezar a informarnos, a familiarizarnos con ese tema. Eso va a hacer que muy fácilmente podamos ver acá lo que son el establecimiento de objetivos, de preguntas, de justificación, que nos van a llevar a lograr definir ese ambiente. Además, recordemos que los objetivos expresan esa intención principal del estudio. Entonces, cuando uno ve un objetivo, debería quedar clarísimo de qué se trata la investigación. Y aunado a eso, la literatura nos ofrece un apoyo adicional. Entonces, en términos generales y sencillos, una investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Entonces, eso significa que su trabajo debe ser crítico, su trabajo debe ser sistemático, es decir, debe seguir un orden, no lo hacemos a lo loco, hacemos un orden. Y por supuesto, recurrimos a evidencias y argumentos para fundamentarlo todo. Como ustedes saben, ya lo han visto en cursos anteriores, partimos de dos enfoques básicos: el planteamientos cuantitativos y cualitativos. Ustedes han llevado cursos específicos de eso. Por lo tanto, no me voy a detener en esta materia ya vista, pero sí quiero señalar un par de características clave. Recordemos que los enfoques cuantitativos son más acotados, son más direccionados, son un poco más rígidos, pero porque tienen una lógica de ser así. Buscan una realidad objetiva, y para eso se plantean métodos más estrictos y lineales, que
nos permiten, y es tal vez como la gran ventaja de este planteamiento, tener mucha información de poblaciones muy grandes. Tal vez no tan detallada, pero sí la que necesitamos para nuestra investigación. Por el contrario, los planteamientos cualitativos son más expansivos, más abiertos, es decir, son más enfocados en profundizar. Les interesa llegar a las explicaciones de los fenómenos y no tanto generalizar con muchos casos. Entonces, la metodología mixta viene a tratar de rescatar todo eso. Pero bueno, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza entonces una investigación? Bueno, el punto básico de una investigación son las ideas. Ideas que deben ser novedosas, retadoras, asociadas a algo que no conocemos. Y muy importante, no pueden ser fijas, no pueden ser inflexibles. ¿Por qué? Porque en la medida que estudiemos sobre el tema, nos vamos a dar cuenta que tal vez estamos equivocados sobre lo que pensábamos. Entonces, una vez que tenemos esa idea, tenemos ese tema bien definido, como lo dice Lebots y Hagendorn, tenemos que familiarizarnos con ese campo de conocimiento. Entonces, puede ser que haya un tema del que creemos que sabemos mucho, pero hasta que no estudiemos, hasta que no veamos los antecedentes, no vamos a estar seguros de ello. Por eso, justamente en el avance 1, lo primero que se les pide es que busquen qué se sabe del tema. ¿Cuáles son antecedentes? Vea que apenas pedimos 5 antecedentes, cuando en realidad en una investigación un poco más elaborada, tener 5 antecedentes sería apenas para empezar a buscar más, porque deberían haber 20, 30 antecedentes, ¿verdad? En fin, nos interesa conocer qué se sabe del tema y nos interesa conocer sobre perspectivas teóricas, posturas. Esa es la perspectiva principal. Cuando les preguntamos en las distintas asignaciones e incluso en el mismo avance que identifiquen la perspectiva de los artículos, es para saber si hay una teoría detrás o si están siguiendo a un autor particular. Por ejemplo, estamos estudiando el comportamiento desde la teoría de Bandura, o estamos estudiando la educación y el manejo de límites en el aula desde el conductismo, o lo estamos viendo desde el constructivismo. O sea, ese es el referente teórico que tenemos que identificar y manejar. Esto luego nos conduce entonces al tipo de investigación, que viene a ser como saber discernir si estamos explorando, es decir, descubriendo algo nuevo, o si estamos describiendo, es decir, tenemos el fenómeno y lo vamos a describir, o si simplemente estamos profundizando en un estudio de caso particular. Todo esto, como les digo, está en los temas de estudio del libro. Les quiero dar un ejemplo aquí muy rápido. Podríamos decir, por ejemplo, la introducción de la tecnología en el aula. Y entonces uno dice, sí, yo ya sé que introducir tecnología en el aula es agarrar un montón de sistemas y aparatos tecnológicos, llevarlo al aula, y entonces mi investigación va a ser identificar cuáles son los que funcionan más. Bueno, ya la literatura nos habla de eso, ya la literatura dice cuáles son los más usados, cuáles son los que tienen principales ventajas y desventajas, ya eso se sabe. Tal vez no sabemos cuál en cierto grupo específico, en cierto centro educativo específico, sea el que más funcione. Ahí sí podríamos investigar, pero en términos generales ya eso nos lo da la literatura. Entonces, el objetivo principal de la investigación debe darnos claridad sobre de qué trata el estudio. Algunas recomendaciones, si lo quieren anotar por ahí, en la página 364, Creswell nos habla de cómo construirlo. Pero tratando de amarrar todo esto que les vengo diciendo, partimos de que primero, como ven la figurita en la esquina inferior, tenemos una idea, una duda, una incógnita, y ante eso lo que hacemos es estudiar sobre el tema, leer sobre el tema, para luego empezar a ir definiendo preguntas de investigación que nos lleven a objetivos. Obviamente trabajamos con un único objetivo general que se descompone en varios específicos. Pueden ser 3, pueden ser un poco más o un poco menos. Lo importante es que tengan relación concreta entre ellos
y relación en conjunto con el general. Un error frecuente para que revisen en sus trabajos. Poner como objetivo específico el mismo que el general, pero con otras palabras. Eso pasa mucho y de eso no se trata. Se trata de que en los objetivos específicos en conjunto, siendo pequeñitos, por decirlo de alguna manera, a la hora de lograrlos juntos, nos den el general. De eso se trata. Ahora bien, no todo objetivo es un objetivo de investigación. Todo objetivo, claro que nos invita a plantear algo, a un para qué de algo. Pero en el caso de la investigación, los objetivos son caracterizados por la búsqueda de conocimiento. Entonces, cuando usted revisa sus trabajos o recién los plantee, lo invito a que confronte esto y diga, ¿será que mi objetivo realmente está buscando algo? ¿Qué es lo que quiero descubrir con esto? Porque, por ejemplo, si su objetivo es educar a padres de familia en el tema tal, ¿cuál sería el conocimiento que se está buscando? Ahí estamos haciendo otro tipo de actividades, no propiamente lo que implicaría una investigación desde este punto de vista, claro. Entonces, por eso ahí la señal, es frecuente ver que algunos trabajos de investigación no son realmente trabajos propiamente de investigación, es decir, no tienen objetivos de investigación. Si bien todo objetivo plantea un para qué, los de investigación tienen que ser un para qué asociado a conocimiento, descubrir, aprender. Les doy un ejemplo rápido, esta videotutoría. Esta videotutoría, claro que tiene un objetivo y tiene el objetivo de que repasemos temas vistos hasta este momento y profundicemos en diseños mixtos. Pero eso no es un objetivo de investigación, ¿verdad? Entonces, espero que esto vaya quedando claro y cualquier cosa, por favor vayan anotando sus preguntas para verlas al final. Me tomé la libertad de retomar algunos ejemplos incorrectos de trabajos reales, o sea, son cosas que hemos encontrado por ahí, para que nos ayude a tener todavía más claro que no es un objetivo. Capacitar a padres y madres en técnicas para fomentar el estudio en sus hijos e hijas. Sí, claro, eso es una actividad muy importante y ojalá el centro educativo pudiera hacer un proyecto con este propósito, pero no es un objetivo de investigación. Tampoco lo es diseñar un nuevo programa de estudio para estudiantes en la Escuela de los Santos. Ahí la Escuela de los Santos lo puse por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier escuela, cualquier colegio. No estamos diseñando un programa, estamos generando conocimiento, estamos buscando conocimiento. Ahora bien, en estos dos casos, si trabajáramos propiamente en investigación-acción, que es un tipo muy específico y de hecho muchos de ustedes ya habrán llevado el curso de investigación-acción, sí podrían contemplar algo en la línea de esto, pero con un poco más de detalles y con otra lógica que, bueno, en este caso se sale de los márgenes del curso y por supuesto es algo un poquito más complejo por trabajar. Entonces tengámoslo ahí como difícilmente en el caso nuestro estos funcionarán como objetivos. Rápidamente los dos últimos, conocer las características del estrés académico. Usted puede ser que esté trabajando sobre el estrés académico en escuelas y colegios, el tema está bien, pero conocer las características no es un objetivo, es una actividad y de todos modos es parte del marco teórico. Ustedes tienen que describir su problema, tienen que usar los conceptos y ejemplos que necesitemos para entender ese tema. No es parte de los objetivos de la investigación, es como un quehacer propio. Identificar los diversos usos que tiene la tecnología en el aula. Igual, eso ya se los da la literatura y ahí está. No es algo de marco teórico, es algo de antecedentes, no es algo de objetivos. Les decía al inicio que tenemos que tener una pregunta de investigación. Las ideas nos generan preguntas, las preguntas objetivos. Entonces, muchas veces, como lo pueden ver en la última oración, un error frecuente consiste en formular el objetivo general sin tomar en cuenta la pregunta de investigación. Partamos siempre de una pregunta. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que queremos descubrir? ¿Qué es lo que queremos conocer? Entonces, teniendo la pregunta, es muy fácil llegar al objetivo. Y aquí les doy unas pistas muy claves.
Si se interrogara sobre cómo es una situación, cómo es el centro educativo, cómo es la forma en que los estudiantes aprenden, etcétera, cuáles son las características de, de las clases de matemática en determinado centro educativo, etcétera, lo que queremos hacer es describir. Entonces, nuestro objetivo tendría que ser describir las características de. Esto es porque estamos tratando de describir un fenómeno, conocerlo mejor. Por otro lado, si la pregunta tiene que ver con diferencias o semejanzas, estamos hablando de una investigación comparativa y es muy válido. Y ustedes que están trabajando en grupos, yo siempre les recomiendo que una investigación interesante podría ser comparar un centro educativo con otro. Pueden ser los tres, si cada uno tiene vínculo con tres centros educativos diferentes o por lo menos dos. Uno podría decir, bueno, vamos a investigar sobre las mejores técnicas educativas o pedagógicas que se utilizan para enseñar matemática en ambos centros educativos, y se hace una investigación donde aplican los mismos instrumentos en ambos centros, recolectan información y comparan. Ejemplo rápido. Preguntamos, ¿cuál es la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? Uno podría caer en la tentación de una vez decir, bueno, de una vez formulemos un programa dirigido a incrementar la satisfacción laboral. Y decimos, eso está bien, es una buena intención, sí, es una sana intención, pero eso se sale de lo que busca una investigación, porque en primer lugar deberíamos conocer cómo es la satisfacción laboral de ahí. No podemos partir de que está mal y por lo tanto hay que incrementarla, primero hay que estudiarla. Entonces, la forma correcta de plantear ese objetivo vendría a ser describir la situación actual del personal en temas de satisfacción laboral. Entonces, si lo ven, la pregunta cae casi de forma natural en lo que sería el objetivo. Y esa es un poco la lógica que esperaríamos aplicar en todos los casos. Hay un cuadrito como este, insisto, está en el material del curso, esto lo pueden ver en la semana 0, en el documento sobre construcción de objetivos, que les ayuda a verificar si tengo determinada pregunta, tendré determinado objetivo. Por ejemplo, si pregunto qué quiero saber qué hay, pues el objetivo será explorar. Si me interesa saber cómo se puede interpretar, cuáles son los significados menos evidentes, etcétera, trabajamos con analizar. O por qué ocurre, cuáles son las causas, eso sería explicar. Cerrando un poco con esto de la formulación de objetivos, les rescato además de todo lo anterior el detalle clave para nuestro caso. Además de todo lo dicho, debemos estar seguros que nuestros objetivos tienen un carácter mixto, es decir, tienen que tener consideraciones de tipo cualitativo y cuantitativo. En estos momentos ustedes deberían estar trabajando en la wiki número 2, que tiene que ver con analizar investigaciones y tratar de identificar el diseño que se está usando y similares. Bueno, en la wiki lo ven con el trabajo con variables y en el foro anterior trabajamos con esos artículos. Ustedes ahí ya tienen ejemplos de investigaciones mixtas. Traten de ver qué tanto se parece o se diferencia de lo que ya tienen. Entonces, partamos de esto. La principal meta de los métodos mixtos es que utilicemos las fortalezas de ambos enfoques, lo cualitativo y lo cualitativo. Entonces, tienen que asegurar que su investigación vaya a tener datos de ambos tipos. Tienen que estar seguros de que vayan a recolectar información con profundidad, con detalle cualitativa, pero también información de grandes poblaciones como lo haría el cuantitativo. Entonces, gracias a esto vamos a tener una fotografía más completa del fenómeno que estamos estudiando, dado que vamos a poder mezclar distintos diseños. Vamos a explorar y profundizar datos, nuestros instrumentos van a ser más fieles, vamos a tener resultados más variados y vamos a tener como quien diría lo mejor de ambos mundos, que es tener gran frecuencia y gran amplitud, como tener magnitud a la hora de analizar. Entonces,
Para plantearlos, debemos estar seguros de tener preguntas de investigación, lo decía antes, que tengan una lógica cualitativa y una lógica cuantitativa. Por ejemplo, me interesa saber qué es lo que opinan todos los estudiantes del centro educativo sobre el reciclaje. Entonces hay algo cuantitativo, hay una opinión rápida de la gente. Y puedo aplicar de repente un cuestionario que me lo respondan rápidamente todos los estudiantes. Pero por otro lado, me interesa saber por qué piensan eso. Entonces, me interesa saber y qué propuestas tienen. Entonces ya eso se vuelve una cuestión más abierta, más detallada, y tal vez no se lo pueda preguntar a todos, pero puedo seleccionar estratégicamente un grupo de estudiantes y a indagar en eso. Entonces el método mixto me permite tener muy bien identificado elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Ahora bien, la lógica es de integración, es decir, no es que hago solo con que haga cualquier cosa cualitativa y cuantitativa ya está bien, no, necesito tenerlo estratégicamente planeado. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Por qué? ¿Cómo lo mezclo? ¿Cómo se trabaja? Entonces, debemos estar seguros que los instrumentos, y ya para este momento ustedes probablemente estén empezando a plantear instrumentos, deben cumplir lo que recién decíamos, que estén enfocados en algo mixto, cualitativo y cuantitativo. Como le hemos dicho antes, la revisión de la literatura es clave, no es algo opcional, es algo que se debe hacer. Además, si ustedes revisan artículos sobre investigaciones mixtas, van a tener lo que podríamos decir como tips o pistas de cómo se hace, cuáles instrumentos se están usando, cuáles instrumentos son los más frecuentes. Eso es importantísimo porque si tenemos poca experiencia en estos procesos o en investigación en general, vamos a requerir toda la ayuda posible, y la ayuda la encontramos precisamente en investigaciones que ya pasaron por esto y que ya ofrecen nueva información. La recolección de datos entonces va en esa línea, asegurarse de que tengamos datos cualitativos y cuantitativos, es decir, datos extensos, datos con profundidad. Y este cuadro tal vez no se aprecia muy bien, sin embargo está en la lectura del curso. Insisto, clave para este curso, capítulo 17 que habla sobre métodos mixtos, y el capítulo 1 y 2 que profundiza por su parte en lo cualitativo y lo cuantitativo. Les decía que no basta simplemente decir cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo y ya eso es mixto. No. Esta unificación debe ser integral. Es decir, deberemos estar seguros de que estamos usando lo cualitativo y lo cuantitativo para complementar uno con el otro. Sabemos que tienen debilidades. Bueno, entonces la gracia es usar las fortalezas de uno para sobrellevar las debilidades del otro en una misma investigación. Nos decía Tashakori y Tedley que las interpretaciones que hagamos después de la información debe ser consistente. Es decir, debe haber congruencia entre uno y otro a la hora de analizar. No se vale que al final diga, uy, mira, recogí información cualitativa y no la voy a usar porque ya todo está resuelto con lo cuantitativo. Entonces, ¿para qué la recogió esa información? O que digamos, la verdad es que por cuestiones de tiempo solo voy a hacer lo cuantitativo. No, se trata de usar los dos, asegurarse que tengan una lógica y que tengan una coherencia complementaria. Muchas veces se nos dice que es que bueno, el mixto es simplemente lo cualitativo y lo cuantitativo junto. Pero yo quiero como que hoy rompamos un poco esta idea, este esquema tan confuso, y lo veamos un poco más con esta lógica. Están mezclados, están entrelazados. Juntos forman el mixto, sí, pero juntos de la mano de forma estratégica. De forma tal que podamos aprovechar sus ventajas y disminuir al máximo sus debilidades.
Entonces, esto nos da paso a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con propiamente los distintos diseños mixtos. Ustedes recordarán de otros cursos que hayan llevado sobre diseños cuantitativos. Probablemente recordarán que hay estudios explicativos, que hay inferenciales, que trabajamos con diseños experimentales y no experimentales y cuasi experimentales, y cada uno a su vez se divide en otros. Recordarán de los diseños cualitativos, que trabajamos con diseños de teoría fundamentada, sistémico y emergente, que trabajamos con etnografía, que trabajamos con investigación-acción y otros. En diseños mixtos, pues también tenemos nuestro propio grupo de diseños. Tenemos en total 8 diseños que los vamos a ver ahora. Pero antes de entrar a ver cada uno de estos diseños, es importantísimo que tengamos claro los siguientes elementos, que es lo que viene a ser la primera gran distinción. Cuando hablamos de prioridad o peso en esto de los métodos mixtos, nos referimos a que uno de los dos, es decir, cualitativo o cuantitativo, va a tener mayor importancia o relevancia dentro de la investigación. Decimos que, y ya los hemos estado repitiendo a lo largo de este espacio, que vamos a mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Pero eso no significa que tengan que tener la misma importancia. Puede ser que uno en algún momento sea más importante que el otro. Puede ser que tengamos un muy poco aporte cualitativo y mucho cuantitativo, o al revés, muy poco cuantitativo y mucho cualitativo. Entonces, cuando hablemos de prioridad a peso, nos referimos a eso. Por otro lado, tenemos orden o secuencia. He insistido en que hay que ver los diseños mixtos con estrategia, es decir, ¿cuál me sirve más? ¿Usar primero el cualitativo y después el cuantitativo, o viceversa? ¿Será que puedo usarlos al mismo tiempo? También tendría sentido. ¿Será que puedo usar primero cuantitativo, luego cualitativo, luego otra vez cuantitativo, luego otra vez cualitativo? También es válido. El punto es que tengamos una lógica de por qué lo estamos haciendo así. Es decir, planeemos bien por qué primero uno, por qué después el otro, y planeemos bien cuál sería más importante que el otro dentro de nuestra metodología. Ahí quiero hacer un paréntesis para hacer una solicitud particular, y es que ahora que entremos a ver cada uno de los diseños, quiero pedirle que piense en su investigación. Piense en qué es lo que usted está por desarrollar como trabajo. Piense en sus objetivos y revíselos. Si los tiene a mano, todavía mejor. Revíselos y verifique cuál de esos objetivos puede responderse de forma cualitativa y cuáles de forma cuantitativa. También es válido que hayan objetivos que se respondan de las dos maneras. Y conforme vayamos viendo estos diseños, trate de ver cuál de todos estos calzaría más con su trabajo. ¿Será que el primero que veamos es el que tiene que ver? ¿O será que el segundo o el tercero? Entonces pongamos mucha atención a eso. Vamos a arrancar con el primero. El primero de los diseños mixtos es el llamado diseño DEXPLOS. Significa diseño exploratorio secuencial. Estas son las siglas que van a encontrar en el libro. Retomo, igual si puedes seguirme en el libro, capítulo 17. Vamos a ver como las generalidades de todos estos. No vamos a entrar en muchísimos detalles porque se volvería muy complicado, ya que la línea que divide un diseño de otro a veces es muy tenue. Pero partamos de lo más general y lo más importante que nos interesa tener claros, por lo menos por ahora. En el caso del diseño DEXPLOS, tenemos primero el desarrollo de un enfoque primero, es decir, el cualitativo en este caso, y luego el
cuantitativo. Aclaro, por favor, para que lo tengan anotado por ahí, en las abreviaciones que usamos para esta presentación son las mismas del libro. Quali significa cualitativo, quanti significa cuantitativo. La flecha siempre va a representar hacia dónde nos movemos. Si veremos un signo de más, es que es al mismo tiempo. Y si lo vemos en mayúscula, es que tiene más peso que el que sea en minúscula. Entonces, en este ejemplo, tenemos primero el quali, es decir, cualitativo, después el quanti, cuantitativo. Ambos en mayúscula significa que ambos tienen igual importancia. Entonces, el diseño exploratorio secuencial o DEXPLOS parte de que primero recolectamos datos cualitativos, luego analizamos esos datos, después nos vamos a recolectar los cuantitativos y analizamos los cuantitativos para finalmente hacer una interpretación de todo. ¿Estamos claros ahí? Espero. Es importante tal vez mencionar que estos a su vez se dividen en una fase derivativa y una fase comparativa. En la derivativa es que hacemos primero uno y después hacemos uno, el cualitativo, y sobre esos análisis, esos resultados, planteamos después los cuantitativos. Entonces, por ejemplo, me interesó profundizar en perspectivas de grandes poblaciones y luego uso lo cuantitativo para hacer detalles más generales. En la comparativa, más bien, lo que interesa es que recogemos cualitativo por aparte y recogemos cuantitativo después y por aparte y después comparamos. Como les digo, más detalles de esto lo tenemos en el capítulo. Siguiente diseño. Diseño explicativo secuencial. Al igual que en lo anterior, recordemos, secuencial significa que va uno primero y luego otro. En este caso sería al revés, primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo. Es decir, recogemos todos los datos cuantitativos, los analizamos, los dejamos por ahí un momento, nos vamos a recoger los datos cualitativos, los analizamos y después integramos en la interpretación de análisis. Ahora sí, pregúntese, ¿cuál de estos podrá ser el que se asemeja o el que mejor funciona para su investigación? Tal vez alguno, tal vez ninguno. Todavía nos faltan 6 más, pero vaya haciéndose la pregunta por ahí. El que sigue, el último de los secuenciales, el DITRAS, que significa diseño transformativo secuencial. Aquí lo que importa no es tanto cuál va primero. Vean que puede ir perfectamente el cualitativo y luego cuanti o cuantitativo y luego quali. Importante, como es secuencial, sí va a ir uno primero que el otro. Pero lo particular es que esto comienza con una perspectiva teórica amplia y clara, es decir, partimos de una teoría, de una ideología muy útil para analizar cuestiones políticas, incluso educativas desde teorías muy específicas. Podríamos trabajar desde teoría de género, feminismo, cualquier otra que plantee un cuerpo sólido teórico del cual vamos a partir para indagar o investigar. Al final integramos todo. Siguiente diseño. El diseño DITRIAC, que es un diseño de triangulación concurrente. Notemos que ya no terminan con S, las siglas ahora terminan con C, esto es de concurrente. Habíamos dicho secuencial es uno primero que el otro. Concurrente es que van al mismo tiempo. Este diseño de triangulación concurrente es tal vez el más básico. Aquí mezclamos, como lo pueden ver en la imagen, la recolección de datos cualitativo va al mismo tiempo que los cuantitativos. Y analizamos también al mismo tiempo y al final interpretamos todo. Este es tal vez el más popular y el más conocido y se utiliza mucho para confirmar o corroborar resultados y validar de forma cruzada. ¿Qué significa validar de forma cruzada? Por ejemplo,
En un centro educativo queremos averiguar cuáles son las estrategias pedagógicas principales que usa el docente. Entonces, por un lado, hacemos una entrevista con el docente y le preguntamos que cuáles son las estrategias que más ha utilizado en los últimos 3 meses. Y ahí nos empieza a hablar del montón de estrategias que utiliza, las dinámicas, las didácticas, los juegos, etc. Y por otro lado, le preguntamos a los estudiantes mediante cuestionarios cuáles son estas estrategias. Hacemos un checklist, la teoría nos da cuáles son las estrategias pedagógicas que se usan en el aula usualmente, entonces que marquen de ahí y listo. Ahí tenemos al mismo tiempo investigación cualitativa mediante entrevistas con los docentes y la misma información, pero desde la perspectiva estudiante, y después comparamos. Y ahí nos damos cuenta qué tanto o no calzan las respuestas. Y ya sea que sean iguales o sean muy diferentes, sería un hallazgo para la investigación. Continuamos con otro diseño, el diseño DIAC, o mejor dicho, diseño anidado o incrustado con corriente. En distinta literatura lo pueden encontrar como incrustado. En el material que usamos en el curso, usualmente lo encontrarán como anidado, pero es lo mismo. Esa A del DIAC es de anidado. Entonces, decíamos que concurrente es que se hace al mismo tiempo. Entonces, aquí lo particular es que si bien recolectamos al mismo tiempo lo cualitativo y lo cuantitativo, aquí hay uno que tiene predominio sobre el otro. Por eso lo representamos con esos cuadritos. Si ven el primer cuadrito que dice quanti, es un cuadro grande que dice quanti y el quali está dentro. Es decir, el quanti lo predomina, es más importante. De repente puede ser que de los 3 objetivos que tengamos, 2 se responden con quanti y 1 se responde con quali. Entonces por eso lo vemos de esa manera. Al final el análisis de interpretación es igual, es conjunto. Lo importante es aquí estar seguros si tiene distinta relevancia o no. En el anterior ambos tenían la misma importancia. En este uno tiene más importancia. Puede ser que el quali tenga más importancia que el quanti o viceversa. Es decir, el pequeñito, el que ven en pequeño, el segundo, viene a apoyar el primero o a complementarlo con algo más. Puede ser que atienda uno solo de los objetivos o información adicional que no se pudo conseguir de la otra manera. En esta misma línea, el siguiente diseño es muy similar. De hecho, las siglas cambian muy poco. Este es el DIAC y el que sigue es el DIAC-NIF. Es como si hablara en otro idioma. Pero este NIF que se agrega al final es de niveles. Este es el diseño anidado concurrente de varios niveles. Es básicamente una modificación del anterior, donde solo teníamos uno predominante y otro más pequeño, pero aquí tenemos uno grande, uno más pequeño y después volvemos otra vez al grande pero con menor importancia. Es por si necesitamos, por ejemplo, profundizar primero en algo cuantitativo, luego necesitamos complementar con algo cualitativo y una vez que tenemos esa información, agregamos algo más cuantitativo de nuevo. Igual al final hacemos el análisis. Aquí no importa cuál es más importante que el otro, lo importante sí es que usted sí tenga claro cuál es más importante y cuál va a utilizar. De la lectura quiero rescatar un ejemplo y motivarlos a ir a revisarlo. Un ejemplo de este diseño anidado concurrente de varios niveles podría ser el estudio de la calidad en un centro educativo, donde utilizamos primero el enfoque cuantitativo para recoger información masiva de todos los profesores y alumnos del centro educativo. Pero esto lo complementamos con información cualitativa de los directivos de la escuela. Luego, profundizamos con información estadística, como indicadores distritales, pruebas de exámenes y demás. Y al final,
eh, volvemos a retomar el cualitativo para trabajar con autoridades educativas, entiéndase el MEP, entiéndase asesor nacional, regional. Por ejemplo, en el libro pueden encontrarlo y van a verlo con más detalle. Siguiendo con estos diseños concurrentes, recordemos, concurrentes que sucede al mismo tiempo, tenemos el diseño transformativo concurrente, el DISTRAC. Habíamos visto al inicio el DISTRAS, que era con diseño transformativo secuencial, donde era primero un enfoque y luego otro, pero partiendo de una perspectiva teórica particular. Este es lo mismo, solo que en lugar de hacer uno primero y luego otro, los hacemos al mismo tiempo. Y pueden ser tanto de esta forma, cualitativo y cuantitativo, con la misma información y peso, o cualitativo, en primer lugar, con un poco de apoyo del cuanti, luego del quali, o igual empezar con cuanti en grande y apoyarnos un poquito con lo quali o con lo quanti. Es decir, puede darse de manera anidada o de forma separada. Lo importante es que se parta de una perspectiva teórica amplia. Les daba los ejemplos del feminismo, de la teoría del constructivismo, de la teoría de género y demás. Entonces, en el caso inicial, Distras era con secuencial, uno primero luego otro. Aquí es concurrente, donde el cualitativo y lo cuantitativo se hacen al mismo tiempo. Ya para finalizar, tenemos el DIM, que es el diseño de integración múltiple. Este diseño es básicamente una mezcla de todos los anteriores y consiste en agarrar lo cuantitativo y cualitativo y mezclarlo desde el inicio hasta el final. Incluso si lo ven un poco en la gráfica, lo que trata de, en la figura, lo que trata de representar es que las fases iniciales, la fase conceptual, la de desarrollo empírico, la de análisis, la de interpretación, toda se da en conjunto una tras otra, desde lo quali y desde lo quanti. Este es el diseño mixto de mayor complejidad, donde hay que estar seguros de todo el planteamiento y por supuesto presupone un dominio muy bueno de lo cualitativo y lo cuantitativo. En este sentido, les recomendaría no complicarse con este diseño. Si esta es de nuestras primeras experiencias en investigación y si además no manejamos muy a la perfección el cualitativo y el cuantitativo, este diseño no sería el recomendado. De todos modos, a pesar de ser tan riguroso y completo, es de los menos utilizados. ¿Por qué? Porque muchas veces no se necesita tanta cosa. Muchas veces necesitamos estratégicamente lo cualitativo en un momento y lo cuantitativo en otro y listo. Entonces los otros diseños son mucho más accesibles y los van a encontrar con mayor frecuencia en textos y en distintas investigaciones. Ahora bien, estos fueron los 8 diseños mixtos que tenemos de dónde escoger. Espero que para este punto ya más o menos haya identificado cuál podría servirle. Y si no, en todo caso, vamos a ver un par de tips rápidos para ver cómo hacemos para decidir. Primero que nada, leerlos todos, identificar y comprender en general de qué tratan. Luego, me voy a mis objetivos, mi objetivo general y mis objetivos específicos de los que hablamos ampliamente al inicio. Debo revisar y debo ver y analizarlos, identificar cuál es cuantitativo, cuál es cualitativo, cuál es mixto y cómo los quiero manejar. Y ahí entra en escena este cuadrito, que de nuevo es un cuadrito que pueden encontrar en la lectura del capítulo 17 de nuestro libro de investigación. Teniendo identificado mis objetivos, yo debería preguntarme, bueno, ¿cuál tiene más peso en esta investigación? ¿Será que
lo cualitativo y lo cuantitativo tienen igual importancia o no. ¿Será que es más importante lo cualitativo o lo cuantitativo? Será más importante al revés. Entonces, prioridad o peso, tiene que ver con eso. En el caso del tiempo, recordemos igual, estrategia. ¿Qué me sirve? ¿Primero uno y luego otro? ¿O hacerlo al mismo tiempo, si fuera concurrente? Y en el secuencial, ¿verdad? Tenemos dos únicas opciones, o primero el quali y luego el quanti, o primero el quanti y después el quali. Tener muy claro cuál va a ser la mezcla que la vamos a encontrar a nivel de aplicación de instrumentos o a nivel de análisis solamente. Eso se los dice el diseño escogido. Y la teorización hace referencia a si estamos trabajando con teorías que vamos a comprobar o teorías que son de apoyo. Entonces, teniendo esto claro, haciéndonos estas preguntas, tenemos 8 diseños para escoger, para que puedan desarrollar una investigación mixta, clara y concreta. Entonces, básicamente, esto sería toda la información que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Los diseños mixtos son sumamente valiosos, son sumamente robustos. La idea lógica es que logremos tener lo mejor de lo cualitativo con lo mejor de lo cuantitativo y lo usemos de forma estratégica. Pensemos siempre en las dos claves. Estrategia significa pensar en cuál es más importante dentro de mi diseño, si el cuantitativo o el cualitativo, si tienen el mismo peso o si uno pesa más que otro, y cuál sería el orden. ¿Es primero lo cualitativo, después lo cuantitativo, o al revés? Primero lo cuantitativo, lo cualitativo, o todo al mismo tiempo. Inclusive recordemos que es válido que sea primero quali, luego quanti, luego otra vez quali, luego otra vez quanti, como lo ofrecen los diseños anidados. Cualquier diseño que usted escoja va a ser válido, va a ser útil para su investigación. Nada más tiene que asegurarse de tener muy claro por qué lo está escogiendo. Para el avance 2 se les solicita justificar el diseño escogido, y ahí es donde ustedes tienen que aclarar por qué, con razones de peso. No vale decir, es que escogí el secuencial porque uno es primero y luego va al otro. Sí, lógico, de eso trata el secuencial, pero ¿por qué? O es que escogí el diseño anidado en distintos niveles porque voy a trabajar en distintos niveles. Ok, pero ¿eso qué significa? ¿Verdad? Entonces, tratemos de ser bien claros, entender lo que estamos planteando. Igual recuerden que cuentan con el foro de dudas y los correos, y todos los tutores y tutoras estamos atentos para responder sus consultas. Mucha suerte en este avance, les deseamos lo mejor y nos vemos probablemente en las próximas tutorías. Que estén muy bien, muchas gracias.